se han dormido. Tengo urgencia de dar alerta. Yo soy el Alfa y el Omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Antes de ver este mensaje, no dejes de ponerle me gusta y suscríbete a nuestro canal. Además, activa la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y nos encontramos aquí en Japón ya hace algunos días atrás. La fecha de grabación es hoy es 17 de julio del 2018. Me encuentro en compañía de mi hijo Richie. Saluda, Richie. El que conduce, claro, obviamente es él, porque en Japón el timón, o en todo caso el volante, está para la derecha. Tengo una palabra, o en todo caso una enseñanza importante para todos ustedes. Si nos podemos observar el mundo de hoy, si hacemos buen uso de las redes sociales, en todo caso de internet, y comenzamos a observar en internet mucha información que ha aparecido. Es más, a través del internet nos hemos encontrado con los libros apócrifos. Eso es una historia también muy interesante, el tema de los libros apócrifos. Es decir, ¿quiénes rayos decidieron que este libro será apócrifo, este libro no, este libro sí, este libro no? ¿Quiénes rayos decidieron colocar los 66 libros en la Biblia actual que tenemos y los otros cientos de rollos, estos no fueron colocados en la Biblia? ¿Quiénes decidieron que, por ejemplo, Lucas, Marcos, Juan y Mateo sean los únicos 4 libros más destacados del Nuevo Testamento, y los otros libros se consideraron simplemente libros que no iban porque era mucho trabajo estar organizando los libros para que todo coincida? Eso también es otro tema que no quiero entrar a tallar necesariamente cuando digo que estaban organizando, porque los escribas de la época trataron de hacer que todo digamos, coincidiera libro con libro, para que caray, no sé en qué me meto. Prefiero no necesariamente hablar sobre esto, porque la verdad es todo un lío y genera muchas polémicas hablar de los libros apócrifos. Yo sé que hay mucha gente que puede incluso odiarme por lo que digo, pero es que nosotros queremos taparnos los ojos y no ver lo que realmente tenemos al frente y lo queremos ignorar. Por ejemplo, la arqueología, de verdad esto es un tema muy interesante. La arqueología ha descubierto mucha información a través de sus descubrimientos, valga la redundancia. Ha descubierto mucha información a través de sus hallazgos arqueológicos. Información nada religiosa. Nosotros somos los religiosos. Los arqueólogos no son religiosos. Los arqueólogos simplemente nos dicen lo que encuentran, muestran sus hallazgos, y dentro de todo el conjunto de sus hallazgos, en el campo en el que nosotros somos los más interesados, se habla, por ejemplo, de que los dioses de la antigüedad, fíjense, este es un tema muy interesante, extremadamente interesante. Los dioses de la antigüedad tenían contacto directo con sus sus hijos, o con los seres humanos en todo caso. Contacto directo con los seres humanos. Y hay estatuillas o tremendas estatuas también que se hicieron de esos dioses. Estos dioses tienen caras, en algunos casos reptilianas, o caras como de serpientes, y en muchos casos también eran seres de gran tamaño, gigantes pues.
En fin, había una gran diversidad de figuras a las cuales se les llamaba dioses. Es decir, estos dioses tenían, reitero, contacto con los seres humanos, estos dioses. Y a nosotros como que no nos cabe en la cabeza que realmente haya habido este contacto entre seres humanos y dioses. Es más, se sabe también que habían dioses que tenían relaciones sexuales con las mujeres de este mundo. O sea, algo completamente loquísimo, algo que raya con lo anormal. O sea, es algo que no nos queda en la cabeza. ¿Cómo es posible que un dios, de algún tipo de dios de la antigüedad, haya tenido intimidad con alguna mujer? ¿O cómo es posible que algún tipo de dios haya tenido ese contacto así cercano con los hombres de este planeta, con los hombres de este mundo? Y acá viene algo profundo y muy revelador que les quiero compartir. Estos dioses tenían obviamente ese nombre, ese título. Su título era Dios. Ese era el rótulo que ellos tenían, ¿no? Dios. Que más o menos, fíjense en lo siguiente para que más o menos me entiendan. Es como, por ejemplo, que nosotros tenemos un contacto, al menos visual, con el presidente, pongamos, de Estados Unidos, el actual presidente, que se llama Donald Trump. Tenemos contacto visual, ¿no? Podemos observar ahí en la televisión que ese es el presidente estadounidense, y que pues este hombre tiene contacto directo con la gente de este mundo, ¿no? Él le da la mano a las personas con las que se reúne. O sea, hay una interacción entre el presidente y las personas del mundo actual. Es que exactamente así era la relación antigua entre los dioses de la antigüedad con las personas. Por lo mismo, ser Dios era un cargo, ¿entienden? O sea, no era una cuestión de que eran, digamos, divinos o poderosos como el Dios nuestro, es decir, como Abba Kadosh, como el Padre de Yahshua, de Jesucristo. O sea, no es lo mismo. No estamos hablando de ese ser omnipresente, todopoderoso, omnisciente, lleno de amor. No estamos hablando de ese ser. Sin embargo, y acá vienen las aclaraciones, nosotros lo llamamos Dios. Y aquí hay un error en la manifestación nuestra. No deberíamos decirle Dios, porque al llamarlo Dios, lo estamos ubicando bajo el mismo rótulo con el que los seres humanos de la antigüedad llamaban Dios a seres, digamos, reptiloides, o seres con figuras de serpientes, o seres gigantes que tampoco no quiero ponerme a analizar de dónde aparecieron. Pero estos seres gobernaban determinados territorios. Y estos seres que gobernaban determinados territorios, a estos seres no los llamaban presidentes, no les decían faraones, no les decían reyes. Estos seres con supuesto poder de algún tipo, estos seres eran llamados dioses. ¿Entienden? Estos seres de la antigüedad, su título, el rótulo con el que se manejaban era el de Dios. Pero nosotros, reitero, nosotros ahora lo queremos llamar Dios cuando Él no es Dios. O sea, ¿quién es Él? Él es el que es. ¿Entienden? Él es Abba Kadosh. Él es Yahweh. Si bien es cierto, popularmente se le conoce como Dios, la palabra exacta que se debe utilizar para Él no es necesariamente Dios, porque, como repito, al llamarlo Dios lo estamos degradando en categoría y lo estamos ubicando de la misma manera como los dioses antiguos. O sea, lo estamos poniendo al mismo nivel que esos dioses antiguos que eran los que gobernaban a los seres humanos. Los dioses antiguos, quiero explicar lo de que Él es más que Dios. Los dioses antiguos
se hacían llamar Dios ante el pueblo, y el pueblo obviamente los llamaba Dios. Los dioses antiguos hacen las veces de los presidentes actuales, los presidentes de los países, ¿no? Así, digamos, en la antigüedad a Donald Trump podrían haberlo llamado Dios, si es que, ¿entienden? Si trasladamos las épocas y combinamos todo. Él podría haber sido llamado el Dios Trump, si nos remitiéramos al pasado. Pero en el presente no se llama así a los que gobiernan, se les llama presidente. ¿Entienden? Y en la antigüedad se les llamaba Dios, ahora se les llama presidente. Entonces, ¿cómo es posible que tú quieras llamarlo Dios a nuestro Padre? Es como que tú le dijeras presidente a Yahweh: tú eres mi presidente, oh presidente que estás en los cielos. Algo así es, ¿me entienden? Los dioses de antaño son los presidentes de ahora, solo que los presidentes de ahora son seres humanos, así lo entiendo. Y los presidentes del pasado eran reptiloides o seres de otras, seres de razas extrañas, y que no se les llamaba presidentes, sino se les llamaba dioses. No puedes llamar a Yahweh Dios, o lo que es lo mismo, presidente. Él no necesita que le pongas un nombre, un rótulo. Simplemente llámalo por su nombre. Él se llama Yahweh. Él es el Padre de Jesucristo, de Yahshua. Y si te queda más cómodo, puedes llamarle en hebreo Abba, que significa papá o papito. Abba, Kadosh. Kadosh significa santo. Santo Padre, santo papito. Puedes llamarlo así. Entonces, estoy explicándoles que hay cosas que nosotros estamos, digamos, haciendo mal por costumbre. Llamarlo Dios, o en todo caso, presidente. ¿Ya? ¿Se entiende? A quien no lo es. Abba Kadosh no es presidente, no es Dios. Abba Kadosh es nuestro Padre. Esta es una situación muy complicada, porque tenemos que comenzar a formatear nuestra mente, borrar muchas cosas que hemos aprendido y hemos aprendido mal. Hemos aprendido las cosas en base al mundo de religiosidades en el que nos hemos desarrollado, y debemos de reaprender las cosas, pero reaprenderlas bien. Hoy me toca explicarles sobre estas religiosidades que nos apartan, que nos tienen confundidos, y que sirve de mucho en el sentido de que vamos a poder saber caminar cada vez mejor y llamar a quien corresponde por el nombre que él tiene, no por el apelativo, por el rótulo que se le pusieron a extraños seres del pasado. A mí me ha tocado aprender muchas cosas que él me ha permitido conocer, que Abba Kadosh me ha permitido conocer, para que todos ustedes tengan la ocasión de ir creciendo junto con este servidor en el conocimiento profundo del mundo espiritual. Las iglesias en este mundo se encuentran dormidas y están cayendo cada vez más personas en este adormecimiento mundial que auspicia Satanás, que promueve el diablo, para que nosotros simplemente vivamos alejados de la verdad. Mientras no conozcamos la verdad, mientras la verdad no se nos muestre a nosotros, entonces vamos a vivir esclavos del diablo. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta que se mencione a Satanás, que está derrotado, que Cristo lo venció en la cruz y toda esa historia. Pero si nosotros absurdamente le damos la victoria a Satanás todo el tiempo por nuestra ignorancia, entonces no sirve prácticamente de mucho que Cristo lo haya derrotado, porque nosotros lo hacemos
victorioso al diablo en nuestra vida personal, porque permitimos que el diablo nos engañe todo el tiempo y nos mantenga dormidos. La palabra, la Biblia, en lugar de permitirles a las personas avanzar en el conocimiento y crecer como grupo, como seguidores del Maestro, simplemente nos sirve para contender entre nosotros. Y andamos peleándonos y andamos maldiciéndonos. Este es todo un tema que realmente es muy difícil de tocar. Leo, por ejemplo, algunas personas que escriben, yo no sé cómo pueden llamarse cristianas o seguidoras del Maestro, yo no sé cómo pueden hacer eso cuando escriben mensajes realmente con un corazón que pareciera que no tuvieran ni siquiera corazón en la forma que escriben. O sea, escriben maldiciones, escriben cosas feas, no solamente en mi contra, sino en contra de aquel que por desgracia se le ocurra opinar bien de algo, de un trabajo mío. Comienzan a pelearse en internet, y eso la verdad desdice mucho el supuesto cristianismo o el supuesto deseo que tienen de ser imitadores de Yeshua, de Jesús. La verdad, dejan mucho que desear estas personas, y esa es una realidad en la que nos encontramos. La iglesia es solo un decir. La iglesia, en lugar de servir para edificar a las personas, la iglesia simplemente es un nombrecito bonito que usamos para decir que nosotros pertenecemos a un lugar determinado, ¿no? Que nosotros formamos parte de, ¿no? Al decir, no, yo voy a la iglesia. Cuando realmente la iglesia está cada vez peor. Y sin embargo nosotros queremos participar y estar en las iglesias para supuestamente crecer, y al final nosotros no estamos creciendo, simplemente estamos retrocediendo, porque nos andamos odiando, porque no queremos entender, porque lo que aprendimos en la Biblia con eso nos basta y no queremos investigar más. Y hay mucho que investigar, porque nos han entregado una información, los que hicieron la Biblia nos han entregado una información parcializada. Fíjense, los que hicieron la Biblia fueron un grupo de católicos. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros estamos a merced de lo que hace muchos años un cónclave católico decidió entregarnos. Decidió entregarnos 4 evangelios en el Nuevo Testamento, de los que ya mencioné al principio. Nada más que 4, a pesar que habían más, solamente nos entregaron 4. Y que con esos 4 nos baste. ¿Cómo es posible que hayan, por ejemplo, ustedes imaginan a Reina y a Valera, que fueron los dos que se encargaron de traducir la Biblia al idioma español? Estos hermanos, estos católicos decidieron traducir la Biblia del idioma en el que estaba, ya sea arameo, hebreo, latín, al español. Y hay muchas palabras que simplemente, ¿cómo decirlo?, a falta de un significado, simplemente inventaron ciertas palabras que no quiero entrar a detallar necesariamente, pero hay muchas palabras inventadas que en el español no existen, ¿no? Es decir, en japonés, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? En japonés existe la palabra gambate kudasai,
Y en español, fíjense, en español no existe una traducción. A ver, como no existe una traducción en español de la palabra Gambate Kudasai, entonces, más o menos, fíjense, les explico lo siguiente para que comprendan lo que pasó con las traducciones que hicieron Reina y Valera. Gambate Kudasai se le dice a una persona, por ejemplo, cuando está realizando un trabajo, ya sea en una empresa, en una fábrica, un trabajo deportivo, cuando está haciendo un esfuerzo físico o mental, viene otra persona a alentarlo y le dice Gambate Kudasai. Y significa algo así como esfuérzate, pon lo mejor de ti, sigue que tú puedes, lo estás logrando, vamos adelante. Más o menos, Gambate Kudasai significaría eso. Sin embargo, en el español no hay una palabra que le dé sentido, es decir, no hay una palabra con la que se pueda traducir. Entonces, como no hay una palabra con la que se pueda traducir, pues yo he tenido que explicarles todo esto, ¿no? Que Gambate Kudasai, o simplemente Gambate, ¿no? Significa todo lo que ya dije, ¿no? Esfuérzate, sé valiente, tú puedes, ya lo estás logrando, no falta mucho. ¿Se dan cuenta? O sea, utilizo muchas palabras para explicar qué significa Gambate. Finalmente, no tengo una palabra para traducir, para usar, para decir Gambate es esto. No, como no hay palabra, entonces tengo que explicar con muchas frases más o menos qué significa Gambate. Así, cuando estaban traduciendo la Biblia del idioma original al español, habían muchas palabras que no tenían una traducción, y por lo mismo ellos tuvieron que ¿cómo decirlo? Tuvieron que inventarse ciertas palabras que más o menos puedan representar lo que querían traducir. ¿Entienden? Hay muchas palabras que no existen en el español, pero que ellos dijeron, bueno, podría ser esto, ¿no? ¿Qué crees, Valera? Sí, me parece bien. Está bien, Reina, ponlo. Así lo hicieron. Y eso nos invita a pensar que hay muchas cosas que están puestas en la Biblia que no son exactamente lo que se quiso decir originalmente. ¿Comprenden lo que les digo? O sea, entonces, ¿a qué los invito? Los invito a intentar buscar a Abba Kadosh, buscar su rostro, y de esa manera, o sea, ¿qué significa buscar el rostro? Pues orar, meditar en su palabra, intentar mantenerse conectados con Abba Kadosh todo el tiempo, para que Él les revele, les explique algunas cosas que están en su palabra y que nosotros podemos tener claridad tras la explicación de nuestro Padre. Yo en muchas ocasiones digo Dios, para que se comprenda de a quién me refiero, aunque les estoy explicando de que no es la palabra exacta con la que nos debemos referir a Él. La palabra exacta es papá, Abba. Esa es su palabra exacta. Así debemos de referirnos a Él. Y por ello mismo les digo, Él, al buscarlo a Él nos puede explicar algunas oscuridades que podríamos estar encontrando en la Biblia. Solamente se trata de leer y nos vamos a ir dando cuenta de algunas cosas que tal vez nos parezca algo dudoso y Él nos lo puede aclarar. Si bien es cierto, yo quiero ser muy claro en ese sentido, la palabra es fiel y verdadera. La palabra proviene de Abba Kadosh, pero sin embargo, las malas traducciones hacen que nos confundamos. ¿Y cómo saber cuál es una mala traducción y cuál es una buena traducción? Bueno, cuando les asalte la duda, pregúntenle a Abba Kadosh, que Él les va a explicar las cosas poco a poco. Él les va a ir revelando su palabra, les va a ir diciendo. Hay cosas que Abba Kadosh me ha dicho con respecto a lo que mucha gente está esperando que ocurra dentro de pronto.
están esperando que aparezca Yahshua, Jesucristo, entre las nubes y venga y se lleve a su pueblo. Y con respecto a eso me ha dicho, ya hace algunos años atrás, Abba Kadosh me ha dicho, a ver, ¿cómo se lo explico? Miren, se los digo de esta manera. Simplemente, nosotros vamos a ser testigos de más cosas, de muchas más cosas de las que quisiéramos ser testigos en esta tierra, antes de que Yahshua aparezca entre las nubes. Probablemente vamos a llegar a pintar canas. No quiero decir más con respecto a esto, pero hay muchas cosas que Abba puede explicar, que Abba puede revelar a sus hijos si es que lo buscan en espíritu y en verdad. Él les puede hablar, les puede decir cosas realmente muy interesantes, ¿no? Y bueno, hermanos, esto era lo que quería compartir con ustedes, un poco para abrirles la mente y para que vayan entendiendo de que estamos metidos todos nosotros en un mundo de religiosidades y que en muchas ocasiones o en muchos casos no sabemos que estamos metidos en el mundo de la religiosidad organizada. Debemos de salir de la religión organizada, porque simplemente se aprovechan de nosotros, de nuestro desconocimiento, para beneficio de ellos. Muchas verdades no nos han sido reveladas con la única finalidad, humanamente, de conseguir dinero de nosotros, y espiritualmente, de usar nuestra energía para que otros seres, básicamente espirituales, puedan acceder a nuestra energía, a nuestra, digámoslo así, pequeña luz que tenemos como energía, que somos seres energéticos, para alimentarse de nosotros, ya que ellos ya no tienen acceso a la energía a la que antes accedían, que era la luz de Dios. Ellos, que andan caminando en la oscuridad, necesitan mantenerse energizados, estos seres espirituales, y por ello nos buscan a nosotros. La verdad, nosotros estamos hasta cierto punto fritos pescaditos. Es decir, repito, reitero y con esto termino, desde el campo de vista humano nos tienen engañados, porque de esa manera consiguen dinero de nosotros. Y desde el punto de vista espiritual nos tienen acá porque nos usan como si fuéramos sus baterías, los seres espirituales. ¿Les parece interesante este tema? Me gustaría ahondar mucho más, pero muchos de ustedes, o casi la gran mayoría, no están preparados todavía. Como decía Yahshua, ustedes me piden que les explique sobre las cosas de arriba, de los cielos, si ni siquiera pueden entender bien las cosas de esta tierra. ¿Se acuerdan? Bueno, eso nos pasa a aquellos que estamos accediendo a este profundo conocimiento que Abba Kadosh nos permite tener. Quienes deseen participar de la obra de Dios mediante sus ofrendas, pueden hacerlo escribiendo a este correo para mayores detalles. Aquellos que no me conocen, y también vengo por aquellos que me han conocido y se han dormido. Tengo urgencia de dar alerta. Yo soy el Alfa y el Omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.